Guau, 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 guau. Auspicia Una Vida Mil Historias, creando realidad inclusiva, centro de formación profesional y de atención a familias en la discapacidad. Seguilo en sus redes sociales. Bienvenidas a todas las personas a un nuevo programa de Una Vida, Mil historias, porque todos tenemos. una vida y mil historias que contar. Somos Noelia Y Celia Pronsalino. y este aplauso es para nosotras y toda la comunidad que sigue presente. Muy bien, muy bien. Sí, acuérdense, como nos gusta a nosotras, que nos cuenten desde dónde nos escuchan a través de Spotify, desde dónde nos están viendo a través de Canal 19 o los diferidos por nuestro canal de YouTube. Porque, bueno, esto nos intriga saber desde dónde los acompañamos, desde qué localidad, hasta dónde llegamos. Y bueno, si quieren alzar su voz, la agenda de este año ya está completísima, pero auguramos anotarse un buen para el año que 2024, viene. sí, Sí, así que sí. pueden ponerse en contacto con nosotras a través de @creando realidad inclusiva por Instagram, @abordando el counseling por el mismo medio, y si no, por mail, a través de counselorsinclusivos@gmail.com. Y tenemos un nuevo mail, que es creando Sí, realidad hay un inclusiva. nuevo mail que está siendo exclusivo al momento para instituciones educativas, tanto públicas como privadas, instituciones deportivas, porque tenemos un plan de verano específicamente para estas áreas, para poder, bueno, acompañar a la promoción, ¿no?, del programa Creando Realidad Inclusiva a través de la mano y el conocimiento de Celia. Así que si quieren saber de qué trata, lo pueden solicitar por ese medio, por supuesto. Y bueno, el jueves pasado tuvimos una entrevista con Mili. Ella quiso alzar su voz como hermana Isabela, de Isabela. 13 años. Así Sí. que hoy Celia quiso traer un poquito de la transformación, que las inscripciones 2024 también están abiertas, así que... Sí, y además que va a haber cursos introductorios de Sí. verano, cortitos de 4 módulos de 12 horas, de diferentes temáticas que después las pueden ver en las redes, que es interesante porque, bueno, también uno ir identificando con estos temas, a ver cómo los puede ir abordando, cómo se siente. Y vos sabés que me pasó con una alumna, en realidad con una alumna que averiguó en su momento y ella me decía, no es algo que me guste, ¿no? El tema de la discapacidad. Y yo un poco le explicaba, digo, yo entiendo, digo, no, yo no obligo a nadie a que haga la formación, por supuesto, ¿no? Digo, pero tenemos un proyecto de ley de capacitación docente obligatoria, tenemos un programa de Argentina inclusiva donde también va a ser obligatoria la capacitación en materia de discapacidad y accesibilidad para los 3 poderes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No importa dónde lo hagan, y en realidad todas las profesiones tendrían que tener esta materia en relación a la discapacidad, porque como siempre decimos, los profesionales no nos preparamos en persona, sino a través de nuestros servicios y conocimiento, acompañar el despliegue, el desarrollo, la evolución de las personas, a brindarles un servicio, y ese es para todos y para todas las personas. No podemos discriminar si viene una persona con discapacidad. Y además, esta transformación justamente tiene que ver con la búsqueda de herramientas propias al momento de dar ese servicio, porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que va a tomar el servicio o el de quien lo brinda, ¿no? ¿Del quien va a enseñar a un alumno o del alumno? ¿Quién es el que no puede, ¿no? Claro. ¿O quién debería poder? Y para nosotros, como ustedes sabrán bien, justamente el que tiene que poder es el profesional. Es el que tiene que brindar las herramientas, porque el otro viene con su desconocimiento a aprender. Entonces no podemos dejar a nadie por motivos de discapacidad. No se discute la no discriminación. La discriminación es un acto aberrante que produce mucho impacto sociocultural y económico en las familias, en la persona, y vulnera derechos, y como siempre digo, no solamente vulnera a uno, sino a muchos. Y en este caso venimos a hablar un poco de los derechos vulnerados de los hermanos. Sí. Porque los hermanos también existen. Sí, a mí me llamó la atención de la entrevista pasada que vos mencionaste lo que es la discriminación inversa, ¿no? Porque hablamos mucho de la discriminación, por supuesto, porque es lo que nos compete acá a alzar la voz en cuanto al cierre de puertas de las personas con discapacidad, pero ¿qué pasa con la discriminación inversa que sucede en el ámbito intrafamiliar con los hermanos? Exacto.
Justamente como decía, los hermanos también existen y muchas veces la discapacidad toma un poder en relación a la familia, donde pasa algo muy peculiar, ¿no? Es muy difícil dentro del ámbito familiar hablar de la experiencia dolorosa que implica en cada subjetividad eh, el impacto emocional que un diagnóstico trae, como esta bomba que cae y a cada cual le llega su pedazo, ¿no? Y tenemos que buscar cómo se habilita ese sentimiento, esa emoción, cómo se le da ese espacio a esos hermanos, ¿no? Y que muchas veces los padres asumimos, consciente o inconscientemente, suponiendo que es un deber que como hermano tiene que realizar, damos por hecho cosas que no se hablan. Y la realidad es que todas las subjetividades tienen que tener su propio espacio, su proyecto de vida, y no pueden estar pendientes de ese diagnóstico, ¿no? De ese intruso que es la discapacidad puesta en un cuerpo de quien la lleva, y que no tome el poder, ni que sea el chivo expiatorio para todos los males familiares, ni se convierta en el héroe a admirar, ¿no? Y que todo sea a merced de esa persona, porque se convierten en relaciones de poder, donde uno siempre queda como un padeciente, ¿no? Y en este caso, si hay algún hermano o hermana de una persona con discapacidad o una mamá o un papá, ¿cómo puede detectar en el cotidiano un caso de discriminación inversa? Claro, nosotros llamamos a la discriminación inversa a justamente esto, ¿no? En el caso de los hermanos. Es decir, la persona que tiene discapacidad es la que aparentemente requiere atención 27, las 27, 24. 24/7, no sé por qué dice 24/7, los 365 días del año, y es algo que también nos tenemos que cuestionar. ¿Es realmente así? ¿O parte de mi necesidad como mamá o papá o hermano inclusive y abuelo sobreprotector, de una mirada asistencialista, de una mirada desde el no puede, de una mirada apoyada solamente en el diagnóstico? Porque también tenemos que acompañar a las personas con discapacidad a emancipar, ¿no? Eh, ese vínculo pegajoso, ¿no? Este apego fluctuante que se da en las familias, ¿no? Que por momentos queremos que salgan y por momentos nos da miedo, entonces no los dejamos. Y hay todo el tiempo una pelea constante, dicotómica, de lo que sí quisiera, pero no estoy pudiendo hacer, no estoy pudiendo acompañar ese despliegue de esa persona, ¿no? Y va involucrando esta cuestión y muchas cosas se dan cuando yo atiendo a los hermanos, esta cosa de que los padres los ponemos en un lugar, bueno, vos no me traigas más problemas porque ya con tu hermano me alcanza, ¿no? Es decir, lo que hacemos es menospreciar el sentir en la etapa que esté viviendo, del ciclo vital que esté viviendo, que tiene derecho. Es decir, yo no puedo comparar mi mal con un mal mayor, porque lo único que hace es inhabilitarme. Claro, invalidar quizás Invalidarme. los Entonces, problemas. yo no tengo derecho a sufrir porque el sufrimiento del otro es mayor. Y la realidad es que no podemos vivir así como seres humanos, porque sería imposible. Si yo tengo que vivir pensando en todos los males, más males que los míos, no tengo derecho a quejarme de nada. Claro. Y las emociones hay que vivenciarlas, hay que dejarlas salir, hay que experimentarlas, ¿no? Entonces, este pensamiento que se convierte en emoción y que tenemos que dejarla salir cuando no podemos cambiar ese pensamiento, pero las emociones están, tenemos que tratar de aprender a gestionarlas. Y para gestionarlas necesitamos también validarlas, registrarlas, darnos cuenta de lo que nos está pasando y alzar nuestra voz como hermanos en nuestra familia. Y hay que generar un espacio de comunicación. Eso va a permitir que cuando a mí el otro le dice lo que le pasa, aunque sean sentimientos dolorosos, vergonzosos, yo digo, che, pero yo no estoy tan mal, a mí me pasa lo mismo, porque hay que humanizar que un impacto duele y nos lleva a pensamientos muy feos, pero que son una etapa, ¿no? Digamos, primaria. Después eso va pasando, uno va aceptando, uno va viendo. Al conocer a la persona se da cuenta que no es todo tan como parece,
¿no? Porque, bueno, uno pone el foco solamente acá, en este micrófono, entonces no veo que al lado del micrófono hay un vaso, unas frutillitas, otro vaso, estás vos, miro solamente esto, entonces es lo único que me preocupa, pero cuando yo me corro de la escena, me doy cuenta que hay mucho más. Y ahí es cuando aparece la potencia, cuando yo empiezo a aceptar la discapacidad como parte de la condición humana, puedo empezar a desplegar y a desarrollar mis capacidades. Cuando la acepto, la reconozco, la empiezo a querer como parte de mi identidad. Y esto en los hermanos mucho, voy a correr un poquito esto, Sí. mucho no se da. Y hay un pensador, Kant Zipper, justamente, que habla sobre el complejo fraterno, ¿no? Y él, lo voy a leer como él lo dice, que es el conjunto organizado de deseos hostiles y amorosos al mismo tiempo que el niño experimenta respecto de los hermanos. Esta pelea, esta competencia, como, digamos, de ganarme a mamá, de ganarme a papá, que mamá es mía, ¿no? Esta cuestión de que cuando aparece un hermano, soy hijo único, me viene a quitar, ¿no? Este espacio. Pero también hay una parte amorosa, ¿no? Donde aparece la complicidad, aparece la solidaridad, aparece la protección entre hermanos, aparece el equilibrio en la relación, donde no hay uno más que el otro, donde se ponen límites porque hay un par, ¿no? Sobre todo cuando tienen una diferencia, digamos, generacional que los aúna, ¿no? Porque una cosa es tener un hermano con una diferencia generacional muy grande, ¿no? Que se va a convertir más en mi padre o en mi madre que en mi par. Pero cuando hay poca diferencia, eso es distinto. Y los padres justamente tenemos que aprender de nuestros otros hijos que no tienen discapacidad, de cómo le ponen límites y se vinculan, y cómo no priorizan, digamos, en lo vincular, y manejan el vínculo a través de la discapacidad. Es decir, hay un pensador que se llama John Roland, que yo siempre digo que es mi libro de cabecera, que justamente él habla de esta triangularidad en el vínculo, donde está el sujeto, llamémoslo hermano, el otro hermano y el tercero, que es la discapacidad. Cuando la discapacidad se entromete entre el vínculo, ¿sí? Hace que las relaciones sean de poder. Yo soy el paciente, pero a vos te convierto en un padeciente, porque vos no me podés decir nada a mí porque yo estoy peor que vos. Entonces todo lo tuyo al lado mío no es nada. Y eso atenta contra la autoestima de las personas, atenta con la posibilidad de confiar y decir lo que me pasa a mis padres porque no les quiero generar más problemas, porque mejor me callo, porque, bueno, no salgo porque tengo que cuidar a mi hermano. Quizás los padres no preguntan. Y eso después a la larga genera mucha frustración, mucha bronca, y hay que planificar el futuro. ¿Y qué le dirías vos a un padre o madre que está escuchando? ¿Qué le aconsejarías en el hoy? ¿Qué atender, qué observar para repasar, digamos, estas situaciones y no generar en el hermano sin discapacidad un futuro, digamos, una futura eh, eh, ebullición, digamos, porque cuando uno acumula y no tiene ese espacio para comunicar, después por algún lado sale, ¿no? Para evitar eso en un hermano que quizás a veces se convierte hasta en odiar a su hermano por la discapacidad en base a la actitud que se da en el vínculo padre-hijos. Bueno, primero es lo que pasa que, como yo le decía a un consultante mío, hermano, que él tenía sentimientos muy dolorosos, que yo creo en un programa lo conté. Él no odiaba a su hermano, odiaba su discapacidad, que no le permitía tener un vínculo pleno con él, ¿no? Y que además le generaba una gran responsabilidad frente a su hermano y frente a los padres. Claro. Entonces los padres debemos devolver el equilibrio a esos hermanos, entre hermanos. Es decir, entonces lo que dice Kant Zipper en la teoría de los vasos comunicantes, nosotros, bueno, yo acá no tengo una botella, pero tengo un vaso, no importa. Ven acá que ustedes, cuando ustedes ven el vaso, el agua está horizontal, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión física que yo no tengo la capacidad de contárselas, que por más que vos lo dobles, vos fíjate que siempre queda horizontal. Yo lo pongo así y también queda horizontal. ¿Qué quiere decir esto?
que acá hay más cantidad de agua que acá, Sí, pero en la superficie el nivel es parejo. ok. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada uno a cada hermano hay que darle lo que necesita. Entonces, no entiendo. Que a cada hermano hay que darle lo que necesita. Y volvemos al concepto de equidad. No todos necesitamos lo mismo, pero todos necesitamos la misma atención para poder resolver nuestras situaciones que necesitamos de nuestros padres. Todos necesitan de los padres, todos los hermanos. Y no porque tener un hijo con discapacidad voy a dejar de desatender y aún más lo voy a exigir y aún más le voy a dar responsabilidades sin siquiera hacerlo participar. Por eso es importante generar un diálogo y entre ellos decir, bueno, a mí me pasa esto, yo puedo dar esto, este es mi grado de compromiso en relación a mi hermano, para colaborar, digamos, como equipo dentro de la familia. Hay dos cuestiones. Una es lo que tiene que ver con el rol. Los roles son estáticos. Vos sos mi sobrina, yo Sí. soy tu tía. Eso no va a cambiar. Claro, ¿Sí? Bien. Pero sí pueden cambiar las funciones que nosotros cumplamos. ok. Se supone que yo soy tu tía y no sé, como soy mayor, quizás yo me enfermo o pasa algo y vos, o te pasa algo a vos, yo soy la que te tengo que cuidar. Pero eso puede cambiar, porque quizás sea yo la que necesite que vos Claro. me cuides. Entonces, ese es un cambio de función. Y para eso tenemos que trabajar la plasticidad y la flexibilidad al cambio, y que no los roles no tienen que ver con funciones específicas del rol. Es decir, si bien tienen que ver con, es decir, hay dentro de un rol determinado, hay funciones específicas, pero que pueden moverse dinámicamente cuando el otro no puede hacerlo. Entonces entra en un juego de complicidad. Bueno, listo, yo hoy no pude hacer esto, lo haces vos, ¿no? Y esa camaradería. Claro, que se vaya adaptando a las circunstancias actuales de cada Claro, vínculo, mi ¿no? mamá trabaja, entonces no lo puedo ayudar a mi hermano. Yo solo puedo hacer. Ahora, si yo tengo que hacer eso, y eso me implica a mí dejar mi vida, Ok. hay algo que no está siendo parejo en la relación de los padres con los hijos. Ahí es donde hay que poner atención. Ahí hay que Sí, exacto. porque yo no puedo ejercer esta responsabilidad como madre o padre sobre uno de mis hijos, sea cual sea, porque a veces puede pasar a la inversa también, Sí, exacto. es si delego esa tarea, observar si mi hijo está dejando algo que para él en su individualidad es importante y rever ahí esa situación Exactamente. de no dejarlo afuera de una actividad que merece y tiene el derecho de ejercer. Iría por Exactamente. ahí. Lo que pasa es que tenemos que ver qué tipo de familia tenemos enfrente, porque Claro. justamente Hans Zipper habla de 4 funciones que tienen que ver con la estructuración, digamos, de la familia, si querés, en cuanto al complejo fraterno, ¿no? Que el complejo fraterno quiere decir entre hermanos. Sí. Bueno, y una de ellas es la sustitutiva, es decir, que uno de los hermanos, como el rol paterno, la función no es cumplida, Ok. se hace cargo de un hermano. Entonces está sustituyendo una función. Ok, Y eso hay que agarrarlo con pinzas, claro. porque no es la responsabilidad del hermano ser el padre de su hermano. Yo te puedo bancar la parada. Claro, puede tomar algunos roles circunstanciales para una cuestión Pero yo no particular. puedo tomar un rol que es tuyo. Claro. ¿Entendés? Habría que aceptar la ausencia de ese rol y No, ver yo me cómo puedo se hacer ve. cargo, pero también tengo mis limitantes y también tengo un proyecto de vida. Claro, Tengo que conversar y quizás tenga que buscar un apoyo externo. No me puedo decir yo madre porque yo no confío en el de afuera, te obligo a vos hijo que te ocupes de tu hermano. O la frase típica, ¿no? No, porque vos lo vas a cuidar cuando yo no esté, pero ahora estás. claro. Es decir, hay que hablar de ese proyecto de vida. ¿Qué quieren los hermanos? Porque los hermanos tienen su proyecto de vida, van a formar pareja, ¿no? Quizás alquilan, hay toda una cuestión, y no es fácil en un mundo como en la Argentina, donde lamentablemente todos los tratamientos que los padres van haciendo a lo largo del tiempo, en la vida independiente, en la vida adulta, entra en foja cero, porque no hay demanda, porque no hay oferta, digamos, laboral, no hay oferta educativa para personas con discapacidad, no hay inclusión laboral, no hay inclusión social, entonces esa persona tiene que depender del Estado, como no le alcanza, tiene que depender de un familiar, hay que ver si solamente si es
tiene un único hermano. Entonces, ¿dónde va a terminar esa persona? ¿Institucionalizada? Bueno, son temas que hay que conversar en la familia, justamente para evitar las complejidades, los inconvenientes, las incomodidades, y que, bueno, se decida entre todos, incluida la persona con discapacidad. Sí, y bueno, para ir cerrando, me animo a compartirle a las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, que a veces quizás es más fácil compartir estas emociones con alguien que no está en el vínculo, digamos, intrafamiliar, porque quizás o nos avergüenza lo que sentimos, lo que pensamos, o lo que nos está sucediendo, o no sabemos cómo comunicarlo, y para eso existen herramientas externas que nos acercan a las internas, y tienen la posibilidad de contactar a Celia en su espacio de consultoría para hermanos, para padres, para familias en la discapacidad, así que pueden comunicarse con ella a través de @abordando el counseling. Sí, yo creo que es muy importante. Yo en este momento puedo decir que ha evolucionado el tema de que los padres, la familia, busquen un lugar de apoyo, porque cuando aparece el diagnóstico en la familia, todo es para la persona con discapacidad. Y eso recae en una responsabilidad, un nivel de exigencia, con un nivel de frustración muy grande. Entonces, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a los hermanos? Necesitan esos espacios para hablar en familia o de manera individual, para encontrar herramientas, donde se habiliten los sentimientos, las emociones negativas, ¿no? Que tanto le huimos, ¿no? Nosotros todo el tiempo le huimos. Parecería que estar triste es malo, parecería que, bueno, no hay que huir más, hay que afrontarlas para poderlas resolver. Si yo no me hago cargo de lo que me está pasando y hago como que no pasa, nunca voy a cambiar esa situación. Porque lamentablemente, bueno, entonces no lo veo, no existe, no lo resuelvo, pero adentro sigue quedando. Entonces es sumamente importante armar estrategias, trabajar con la familia estratégicamente diciendo, bueno, a ver, nos pasó esto a todos, porque no le pasó a los padres. Es decir, cuando viene un diagnóstico a la familia, lo primero que se mira, se contempla son los padres, y sobre todo la madre, ¿no? Y todos están a la merced. Los abuelos, por ejemplo, sufren un doble duelo, porque duelan el diagnóstico de su nieto más lo que le pasa a su hijo, Claro. ¿no? Entonces tienen un doble duelo. Y además, cuando hablamos de duelo, en el área de discapacidad, no se duela solamente el diagnóstico, se duela también el cambio en el proyecto de vida individual. Porque yo quizás estoy estudiando, más bien, quiero tener un hijo, elijo tenerlo, o no, ¿y qué pasa? Bueno, ese proyecto de vida, chao, se termina, porque me tengo que dedicar al 100% para la evolución, porque también nos meten que el tiempo es un enemigo, y el tiempo no es un enemigo. Entonces es muy importante estos espacios. Bueno, así que cuentan con ellos porque son reales, es Creando Realidad Inclusiva, de la mano de Celia, de la mano de Una Vida, Mil Historias que Contar, en donde hermanos, madres, padres, Abuelos, profesionales y las personas con discapacidad también. vinieron a alzar su voz, a contar su experiencia, así que gracias por acompañarnos siempre, ya estamos en horario. Ya estamos en horario, pero bueno, nos vemos el próximo jueves. Exacto. Nos vemos. Chao, chao. ¿Estás necesitando gestoría para hacer tus trámites? Nos expertamos en jubilaciones, pensiones, ANSES, discapacidades, minusvalías y mucho más. Si te interesa, nos podés contactar al 11 3686 1580 o al 11 62 46 5768. Somos Sandra y Patricia. Seguinos en nuestras redes. Gestoras Previsionales. Auspicia Una Vida, Mil Historias, Reiki-Universal. Sesiones y productos de compañía vibracional a distancia y presenciales. Reiki, flores de Bach, aromaterapia, registros akáshicos y meditación. Seguilo en sus redes sociales. Gua, 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 guay. Siempre se puede. El poder está en la mente.
Si quieres